Muy buenos días y bienvenidos a La Trinchera en la mañana de este domingo 9 de junio de 2024. Son las 8:20, 7:20 en Canarias. Y antes de comenzar a repasar las principales noticias, os recordamos que nos gusta escuchar vuestras opiniones. Vuestras opiniones son la esencia, la clave de este programa. Hoy preguntamos ¿a quién vais a votar en las elecciones europeas? Podéis participar a través del número de WhatsApp al que nos podéis enviar vuestras notas de audio. En nuestro espacio de tertulia iremos escuchando vuestras opiniones. El teléfono es el 689 33 74 44. Además, estamos en directo en nuestro canal de YouTube de Radio. También podéis opinar y contactar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @trincherallamas. Ahora sí, vamos a repasar la actualidad con Javier García. ¿Qué tal, Javier? Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Manuel. Desde el pasado jueves hasta hoy, 9 de junio, más de 360 millones de ciudadanos europeos están llamados a las urnas para elegir a los 720 eurodiputados que conformarán durante los próximos 5 años el Parlamento Europeo. Concretamente es hoy, este domingo, cuando los españoles eligen a los diputados. La jornada electoral se va a desarrollar en los colegios electorales desde las 9 en punto de la mañana hasta las 8 de la tarde. Todo el recuento se va a poder seguir en directo y todas las novedades esta noche en un programa especial a partir de las 10 aquí en el radio con Juan Pablo Polvorinos. Los de este año son, Manuel, los 10º comicios para elegir al brazo más democrático de las instituciones de la Unión Europea, que comenzaron a celebrarse en el año 1979. Todas las encuestas conocidas coinciden en que el ganador será el Partido Popular Europeo, con un resultado muy similar al que logró en el año 19, con 178 parlamentarios. España mandará 61 eurodiputados, son 2 más que en los anteriores comicios. A la cabeza de la Unión Europea está Alemania, que elige 96, seguido de Francia con 81. Por cierto, precisamente en Alemania, 2 concejales del Partido Alternativa para Alemania han sido atacados a última hora de este sábado por individuos enmascarados a la salida de una cafetería al suroeste del país. Como consecuencia de la agresión, han resultado heridas 3 personas, entre ellas los políticos que fueron atacados con un bate de béisbol. Se trata del tercer ataque contra políticos en los últimos días en este país. Y antes de ver cómo afronta esta jornada electoral los diferentes partidos y antes de ver cuáles son sus expectativas, vamos a ver cómo está repartido actualmente el Parlamento Europeo y cómo podría quedar después de la jornada de hoy. Ignacio Bravo, buenos días. Buenos días. La Eurocámara podría dar un vuelco tras los resultados sacados de estas elecciones. La realidad es que es el PSOE quien lidera la contienda española tras las últimas elecciones de 2019, un panorama que podría cambiar ya que el Partido Popular, con Dolors Montserrat a la cabeza, superaría su actual marca de 13 eurodiputados, situándose hasta 10 puntos por encima, pudiendo llegar a los 25 según algunos sondeos. Los socialistas, por su parte, bajarían, aunque mínimamente, respecto a sus últimos resultados. Pasarían de los 21 a los 20, aunque el CIS sigue empeñado en otorgarles la victoria, pese a ser los únicos en hacerlo. Vox también crecería respecto a sus últimos resultados en 2019. Los de Santiago Abascal podrían doblar su última marca, pasando de los 4 a los 8 eurodiputados. Hay que recordar que el evidente crecimiento de las derechas se debe en parte a la desaparición de Ciudadanos, que ahora mismo cuenta con 8 eurodiputados que se repartirán entre PP y Vox. También bajando y cerca de la desaparición se encuentra Podemos. La candidatura de Irene Montero rebajaría su fuerza de los 6 actuales a solo un escaño, que podría incluso ser arrebatado por los nuevos partidos que irrumpen en estas elecciones, como Se Acabó la Fiesta, el partido de Alvise Pérez, o CEUS, la coalición formada por PNV, Convergencia y Unión y Compromiso por Galicia. Por otra parte, desaparecerían los partidos que ahora mismo tienen la representación mínima: Izquierda Unida, Anticapitalistas y BNG, que en esta ocasión junta sus fuerzas con RC y Bildu bajo la candidatura de Ahora Repúblicas. Y los partidos, gracias Ignacio, ya han jugado todas sus bazas para estos comicios. El Partido Popular ha empujado en esta recta final de campaña para movilizar al electorado. Los de Feijóo han insistido hasta el último momento en la importancia de acudir hoy a votar y trasladar a las urnas el malestar general contra Pedro Sánchez. Vamos a ver cómo afronta la jornada electoral el Partido Popular. Maite Loureiro, buenos días. Buenos días. El PP dice tener buenas sensaciones sobre el veredicto que arrojarán hoy las urnas, aunque en la recta final de campaña el temor a que el PSOE recorte distancias y acabe salvando la cara se ha instalado en las filas del partido. De ahí que Feijóo hablara incluso del riesgo de empatar en las últimas horas de campaña, alertando de que Sánchez lo interpretaría como un aval a sus políticas en pleno caso de corrupción de Begoña Gómez y con la amnistía ya aprobada, aunque todavía pendiente de ser publicada en el BOE. A falta de encuestas públicas, los partidos seguían por sus trackings, que recogen la entrada de nuevas formaciones por el lado de la derecha, lo que ahondaría más aún en la división del voto, beneficiando con ello al PSOE. Fuentes del PP avanzan que harán una traslación del resultado a unas generales para comprobar si lo ocurrido el pasado 23J, cuando la derecha se quedó a tan solo 4 diputados de poder gobernar, podría volver a repetirse.
Gracias, Maite. Y al Partido Socialista le vale todo. Si no imputan a Begoña Gómez, bien, y si le imputan, bien también. El Partido Socialista confía en lograr una nueva remontada frente al Partido Popular en las elecciones europeas y en volver a frenar a la derecha y a la ultraderecha, con la esperanza, además, de activar a su electorado tras la imputación de Begoña Gómez. Todos los detalles los tiene Rubén Fernández. Buenos días. Buenos días. En el PSOE no se olvidan de que a principios de año las encuestas les pronosticaban que estaban a 10 puntos del Partido Popular y nada parecía salvarlos. La ley de amnistía había supuesto un fuerte desgaste a Pedro Sánchez. La parálisis parlamentaria, con dificultades para sacar cualquier ley, complicaba aún más la gestión para tratar de acallar las críticas y demostrar ante su electorado que las cesiones de Junts merecían la pena. Entonces Moncloa decidió jugar con las pocas bazas que tenía, los símbolos y los mensajes, con medidas como el reconocimiento de Palestina, los enfrentamientos diplomáticos con Milei o endureciendo aún más contra los medios críticos, aprovechando los escándalos de Begoña Gómez. Los socialistas lanzaron así una OPA hostil al sector a la izquierda, a Sumar, con decisiones políticas que por ahora no tienen coste económico ni requieren de una mayoría parlamentaria para sacarlo adelante en el Congreso. Por el medio, escenas como los 5 días de reflexión de Pedro Sánchez y que, como reconocen en el PSOE, supusieron un punto de inflexión. Los buenos resultados de Illa, junto a una campaña de propaganda anunciando que el procés había muerto, contribuyeron a apaciguar las críticas. Ahora en Ferraz tienen sensaciones positivas y creen que hoy superarán la barrera de los 21 escaños. Según su versión, un puñado de votos decidirá quién se llevará el asiento número 22, el PP o el PSOE. La diferencia auguran que como máximo estará en un punto. El rostro y el discurso de Sánchez, una persona que tiende a somatizar los trackings internos, era durante estos últimos días de relax, con bromas y chanzas, pese a los frentes jurídicos que se le abren a su mujer y a su hermano. Ahora en el PSOE buscan el empate como fórmula para avalar a Sánchez, pese a los problemas que tienen en los tribunales y en la Fiscalía Europea. Gracias, Rubén. Y Vox se ha lanzado a las elecciones europeas con grandes expectativas, amarrado a la progresión de sus partidos afines en el resto del continente e impulsado por el respaldo que le dieron en la convención anual de hace apenas unas semanas. Santiago Abascal se enfrenta hoy a los primeros comicios de ámbito nacional desde que en julio del pasado año perdiera más de 500.000 de votantes y casi una veintena de escaños. Leticia Barquín, buenos días. Buenos días. El partido de Santiago Abascal llega este domingo tranquilo y con muy buenas expectativas. Fuentes de la formación se muestran convencidos de que van a crecer en estos comicios europeos y al menos vaticinan obtener al menos 6 eurodiputados, manteniendo al margen sus resultados en las pasadas elecciones generales, cuando perdió más de 600.000 electores. Esta ha sido una campaña electoral protagonizada por, entre otros asuntos, como la aprobación de la ley de amnistía o la citación a declarar como imputada a Begoña Gómez, dos conflictos diplomáticos. Primero con Argentina, tras las palabras pronunciadas por el presidente Javier Milei durante el macroevento Viva 24, llamando corrupta a la mujer de Pedro Sánchez, y con Israel. La visita de Santiago Abascal al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha supuesto un acontecimiento que ha diferenciado a Vox del resto de formaciones. Los de Santiago Abascal confían en lograr el peso suficiente como para poder condicionar las políticas de la Unión Europea en los próximos 5 años, habiendo desplegado su agenda de contactos internacionales, demostrando el gran apoyo que tiene Vox por parte de Giorgia Meloni, Víctor Orbán o Marine Le Pen, entre otros. Gracias, Leticia. Y como cuarta fuerza estaría Sumar, que podría obtener 4 escaños. Su líder, Yolanda Díaz, sabe que se la juega en estas elecciones después de los continuos batacazos electorales. Por ello, ha aprovechado hasta el último momento del cierre de campaña para hacer un llamamiento a las urnas. Que llevamos en un año 6 procesos electorales y que, por tanto, somos conocedores de que hay como cierto hastío, ¿no? Pero a pesar de todo esto, yo le pido a la ciudadanía de nuestro país que vaya a votar el 9 de junio, que vaya a votar por la importancia que tienen estas elecciones para que tengamos una Europa con derechos humanos, una Europa con derechos sociales, una Europa que sea de los trabajadores y las trabajadoras, una Europa que sea feminista, pero que no solamente vaya a votar por Europa, sino que vaya a defender al Gobierno de España. Las encuestas también señalan que ahora Repúblicas podría obtener entre 2 y 3 eurodiputados, Podemos con Irene Montero al frente podría obtener 2 y la sorpresa sería la entrada del partido de Alvise Pérez. Se acabó la fiesta. Bueno, pues hoy es día de elecciones, una vez más. Tenemos ya, vamos a un ritmo de unas elecciones al mes prácticamente, después de las gallegas, las vascas, ahora estamos las catalanas, por supuesto, y ahora las europeas. Bueno,
Pero estas elecciones tienen una especial relevancia. ¿Por qué? Porque por primera vez desde julio del año 23, desde las elecciones generales, hay un enfrentamiento directo entre Pedro Sánchez y el principal líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Se enfrentan los dos. Es la primera vez que se enfrentan pues cara a cara desde las pasadas generales. En estas europeas nos jugamos mucho por múltiples cuestiones. En primer lugar, porque la Unión Europea cada vez decide más cosas sobre cuestiones que nos afectan a todos. Básicamente el 70% de los temas, de la regulación, de las materias que afectan a nivel político, parten o tienen que ver con la Unión Europea. Y además en estas elecciones todo apunta a que se va a producir un cambio bastante sustancial con la entrada de nuevos partidos de derechas en el Parlamento Europeo. Por primera vez desde la Unión, desde el inicio de la Unión, podría producirse pues un pacto diferente al que se venía registrando hasta el momento entre populares, conservadores, liberales y socialdemócratas, con la entrada de estas nuevas fuerzas que todo apunta a que van a aumentar o que van a superar el 25% de cuota. Por lo tanto, son importantes a nivel europeo, pero también son muy importantes a nivel de España, porque de aquí una de las lecturas que se va a sacar es la fortaleza de Pedro Sánchez al frente del gobierno. Si el resultado no es malo, esto le va a reforzar al frente de la presidencia. También le va a reforzar a nivel interno, dentro del propio partido. Sería una lectura tremendamente negativa, porque esto significa que los casos de corrupción que están acorralando al PSOE no están afectando a su base electoral. Y esto es algo muy importante a tener en cuenta. La solución al declive institucional y democrático que está sufriendo España en los últimos meses, esa solución no va a partir del Partido Socialista. Perdamos toda esperanza. Tampoco va a partir de la Unión Europea. La Unión Europea no nos va a salvar, no va a venir a nuestro rescate. Aquí la Unión Europea es muy importante, marca las reglas de juego a nivel general, pero cada país es libre de suicidarse si así lo estima conveniente. Y nosotros nos estamos suicidando. La solución a los problemas de España la tienen los propios españoles. La tenemos todos nosotros. Y está en nuestro voto, está en las urnas. Veremos si al Partido Socialista le afectan los continuos escándalos que estamos conociendo como el caso Begoña o como el caso Koldo. En el Senado continúa la comisión de investigación para aclarar las compras de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión en el marco de este caso Koldo, caso Partido Socialista. La expresidenta de Baleares, Francina Armengol, ha negado que su gobierno avalara dicha empresa para otros contratos. Además, también esta semana han comparecido el presidente de Adif, Ángel Contreras, y la exdirectora de Globalia, Ignacio. No ha cambiado ni un ápice. La presidenta del Congreso mantiene el argumento mostrado en las otras dos comisiones que se desarrollan para esclarecer los contratos emitidos a la empresa Soluciones de Gestión. Armengol sigue en sus 13 y asegura que las mascarillas compradas por su gobierno eran de uso civil y no para uso médico, como dice el expediente de compra. Además, ha negado que el certificado de compra sirviera como aval para futuros contratos. Nosotros ni recomendamos a ninguna comunidad autónoma ni nada de todo esto es cierto. Otro bulo que ustedes montan aquí. Ya le he dicho que no avalamos nada. Nosotros hicimos el certificado, que es un certificado técnico, que yo no tengo ni idea, que es un certificado técnico que hacen los técnicos de todas las administraciones públicas cuando una empresa se lo pide en los órganos de contratación. Esta semana, además, también ha comparecido el presidente de Adif. Ángel Contreras ha admitido tener una buena relación con Koldo García, incluso cuando este dejó de ser asesor de Ábalos. Sin embargo, respecto a las recientes informaciones publicadas por supuestos amaños, lo ha negado todo. Yo comparezco porque me han llamado, pero nunca he amañado ningún tipo de contrato. No he amañado ningún tipo de contrato, con lo cual estoy aquí para decir todo lo que me pregunten y toda la verdad. No he amañado ningún contrato nunca. Por último, también ha comparecido esta semana ante el Senado la exdirectiva de Globalia, Leticia Laufer. Ante las preguntas de los miembros de la comisión, admitió contactos directos con Begoña Gómez, a quien conoció en San Petersburgo, y Javier Hidalgo, y apuntaló su declaración asegurando que no pondría la mano en el fuego por nadie.
Los problemas para Pedro Sánchez no cesan. Esta semana, además, también hemos conocido que la Diputación de Badajoz enchufó a su hermano saltándose los trámites previstos. El cambio de trabajo de David Sánchez dentro del organismo no pasó por el Pleno ni fue negociado por los sindicatos. Adrián Pajares, buenos días. Buenos días. Vox ha solicitado la comparecencia de David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, ante la Comisión de Cultura de la Asamblea de Extremadura para dar cuenta del programa Ópera Joven. Cabe señalar que Ópera Joven es un programa de la Diputación de Badajoz dirigido por David Sánchez, quien además es responsable de la Oficina de Artes Escénicas de la institución provincial. De la misma manera, como ha informado el portavoz de Vox en la Asamblea, ha pedido la comparecencia de la diputada de Cultura para saber cuándo se contrató a David Sánchez, y además la denuncia puesta por Manos Limpias ha subido un escalafón más después de que un juzgado de Badajoz haya pedido al sindicato una fianza de 10.000 euros para poder personarse en las actuaciones. El sindicato presidido por Miguel Bernard ya ha reconocido que quiere ejercer la acusación popular para determinar si el hermano del presidente del Gobierno y las otras dos personas, entre ellas el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, pudieron cometer un presunto delito continuado contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, malversación y fraude, a raíz de la contratación del hermano de Pedro Sánchez en junio de 2017. Aquí en La Trinchera hemos hablado con el exdirector de la Agencia Tributaria, Ignacio Ruiz Jarabo. El escándalo de David Sánchez, el hermanísimo del presidente, aumenta día a día su gravedad. Todo empezó porque él deja de tributar en España, esgrimiendo un cambio de residencia fiscal a Portugal, en base a que allí había pasado a residir más de 183 días al año en una vivienda adquirida en la localidad de Elva. Ya estamos aquí ante una primera ilegalidad, porque más allá del número de días que esté en Portugal, lo cierto es que su centro de intereses económicos permanece en España, por ser allí donde obtiene el sueldo que le paga la Diputación de Badajoz y, en su caso, los posibles ingresos vía dividendos de su cartera de acciones del BBVA. A pesar de eso, para compatibilizar su situación vital que declara con su situación laboral en la Diputación de Badajoz, fuentes del Gobierno declararon que David Sánchez tenía el estatus de teletrabajo, afirmación desmentida por el responsable de Recursos Humanos de la Diputación, que ha declarado que jamás David Sánchez pidió el teletrabajo y, por supuesto, jamás le fue concedido. Pero es que ahora se han obtenido declaraciones testificales de vecinos del supuesto domicilio portugués declarado por David Sánchez que manifiestan que en aquella vivienda no vive nadie, que está permanentemente desocupada. Por tanto, y por lo expuesto, la evidencia de la conducta irregular de David Sánchez es ya innegable. Y a todo ello debe añadirse la extraña dimensión del patrimonio que manifiesta tener, dados los ingresos que declara, lo que permite sospechar que en realidad es un testaferro de alguien al que está ayudando a ocultar su patrimonio. En estas condiciones, la pregunta es inevitable: ¿por qué no actúa la agencia tributaria con David Sánchez como actúa con el resto de contribuyentes españoles? ¿Por qué no ha sido llamado para ser objeto de una inspección fiscal? ¿Qué mano dentro de la agencia tributaria impide que ésta actúe frente a David Sánchez? ¿Es una mano presente en la dirección de la agencia en sus departamentos centrales en Madrid? ¿O es una mano residente en la propia delegación de la agencia en Badajoz? El tema debe aclararse y, desde luego, cuantos más días pasen sin que esto se aclare, más dudas habrá sobre el comportamiento irregular de David Sánchez y sobre la conducta también irregular de la agencia tributaria. Pues muchísimas gracias, Ignacio. Más claro agua. Más claro agua. ¿A qué se debe este doble rasero? Todos nosotros, en mayor o menor medida, hemos vivido, hemos sufrido la presión de Hacienda. Hacienda no perdona una. Hacienda tiene un control absoluto sobre cada uno de los contribuyentes. Tiene los mejores sistemas informáticos del país. Los mejores sistemas informáticos de innovación, de tecnología, de base de datos, de toda la administración pública. No se le escapa nada. Hacienda, además, se caracteriza, especialmente en los últimos años, desde el ínclito Cristóbal Montoro, el peor ministro de Hacienda
de la historia de este país por no perdonar una, por acosar y perseguir hasta la extenuación y en muchos casos de forma abusiva, absolutamente intolerable, a todos los contribuyentes. Que se le ocurra a cualquier autónomo, a cualquier trabajador, hacer algo parecido a lo que está haciendo el hermano de Pedro Sánchez. A ver qué pasa. Porque lo de el hermanísimo de Pedro Sánchez, me lo dirán ustedes, me lo tendrán que explicar. Colocado a dedo en la Diputación de Badajoz, controlada por el Partido Socialista. Se va a Portugal, cambia de residencia para pagar menos impuestos. Cosa que el gobierno se ha hartado de criticar por parte de cualquier otro tipo de directivo, empresas, trabajadores, los youtubers que se van a Andorra. Ah, pero si es el hermano no pasa nada, está perfectamente justificado. Pero hete aquí que la vivienda en la que teóricamente reside es inhabitable. Los vecinos dicen que en 12 años allí no ha pasado nadie. Al hermano lo han visto en 2 o 3 ocasiones, nada más. Parece ser que estaba teletrabajando, pero no le han dado permiso para teletrabajar, pero el hermano tampoco se pasa por la oficina. ¿Trabaja o no trabaja la Diputación de Badajoz? ¿Tributa o no tributa en Portugal? ¿Tiene allí residencia o no tiene allí residencia? ¿Cuál es el origen de su patrimonio? Casi 2 millones de euros, con un sueldo de 50.000 euros al año. ¿O es un genio de las finanzas? ¿O no me lo explico? Esto sí es un escándalo. Y como bien dice Ruiz Jarabo, Hacienda, ¿dónde está? ¿Mira hacia otro lado? Pues eso no le pasa a ningún español. Y la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra de Inés, va a tener que declarar en condición de testigo. El magistrado instructor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, José Gallena Salgado, la ha emplazado el próximo jueves a las 10:30 de la mañana por la causa de filtración de datos de González Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El objetivo es averiguar quién ordenó que se filtraran los datos. El anuncio de citación se produce un mes después de que el tribunal madrileño admitiera a trámite la querella de González Amador, pese a que el fiscal Javier Montero solicitara archivarla al considerar que la nota de prensa emitida carecía de relevancia penal. El novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid interpuso una querella, cabe recordar, contra María Pilar Rodríguez Fernández, fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Madrid, y contra Julián Salto Torres, fiscal de la sección de delitos económicos de la misma, por la difusión de la nota de prensa para desmentir las informaciones tergiversadas que había difundido el equipo de Ayuso. Y atención a esta información, el Congreso de los Diputados acogió el pasado lunes un foro organizado por Podemos en el que se defendió la necesaria solidaridad con Palestina y se denunció la criminalización que aseguran está sufriendo los movimientos que respaldan esta causa. Una charla que contó con la presencia de Ione Belarra y 2 activistas que defendieron el atentado terrorista de Hamás del pasado 7 de octubre. En la charla, donde se hizo apología del terrorismo, se aseguró que el Estado de Israel no tiene derecho a existir. Alzar la voz, cueste lo que cueste, elevando el derecho legítimo del pueblo palestino a resistir con todos los medios que hay a su alcance, incluida la lucha armada. Reivindicamos y luchamos por la liberación de Palestina desde el río hasta el mar. 8 meses de genocidio en curso sobre la población palestina en la Franja de Gaza ha conseguido que mucha gente vuelva a hablar de la causa palestina cuando creíamos que ya estaba enterrada. La valiente iniciativa de la resistencia palestina el 7 de octubre ha vuelto a poner en la agenda política y mediática la cuestión palestina. Esto decía una de las activistas. En el acto también participó Ione Belarra, que volvió a exigir al gobierno que corte todas las relaciones comerciales y diplomáticas con Israel. Eva Perarnau, buenos días. Buenos días. Sí, la diputada Ione Belarra exigió al gobierno tomar medidas contra Israel frente a lo que considera el genocidio del pueblo palestino y denunciar con más dureza las acciones de Netanyahu. Exigiendo alto y claro romper relaciones comerciales y diplomáticas con Israel. Tenemos que llevar a Israel ante la Corte Internacional de Justicia, respaldando la denuncia de Sudáfrica, y ante la Corte Penal Internacional, porque Netanyahu es un criminal de guerra. Y además, ¿por qué ha sido posible aplicar sanciones a Rusia por una invasión ilegal en Ucrania? Y es imposible que le pongamos sanciones a la cúpula política de Netanyahu.
En este evento apadrinado por Podemos, la exministra de la Agenda 2030 estuvo acompañada por 2 activistas palestinas, una de ellas Haldia Abu Bakra, fundadora del movimiento de mujeres palestinas Al-Karama, que defendió el derecho del pueblo palestino a la resistencia, siendo esta resistencia una guerra armada. Elogió los actos de Hamás, que mantienen a más de un centenar de rehenes en Gaza, como una iniciativa valiente que ha desenterrado la causa palestina, y defendió la liquidación del Estado israelí. Reivindicamos y luchamos por la liberación de Palestina desde el río hasta el mar. Y cuando decimos desde el río hasta el mar, no es como lo ha entendido la señora Yolanda Díaz, no es Gaza y Cisjordania. Desde el río al mar es toda la Palestina histórica, es nuestro derecho. Con estas palabras, la activista defendía la violencia que tiene lugar en Gaza, pidiendo que se apoye la lucha porque el enfrentamiento pacífico que Palestina ha llevado a cabo hasta el momento ya no es una opción. Desde el río hasta el mar. Eso sí es genocidio. Desde el río hasta el mar es un grito de guerra del terrorismo islamista, del terrorismo palestino, para directamente masacrar, exterminar, borrar del mapa a todo el pueblo judío en Oriente Próximo. Ese es el objetivo de Palestina, ese es el objetivo del terrorismo islamista. Acabar con Israel, acabar con los judíos, eso sí es un genocidio. Un genocidio exactamente idéntico al que intentaron perpetrar los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Los palestinos adoran la bandera nazi, la esvástica. Persiguen el mismo objetivo, acabar con el pueblo judío. Como Hitler, exactamente igual. Es esa misma basura lo que está defendiendo el gobierno de España. Esa misma basura. Jamás aplaudiendo al gobierno de España por su apoyo. Esto es lo que defiende el gobierno de España, esto es lo que defiende este tipo de activistas, desde el río hasta el mar. Eso sí es un claro objetivo genocida. Por eso la solución de los 2 estados que conviven pacíficamente no se ha podido producir. Israel lo ha planteado en múltiples ocasiones, en distintas conferencias de paz. No ha habido posibilidad. ¿Por qué? Porque los palestinos no quieren 2 estados. Quieren uno, solo uno, el suyo. Israel directamente borrarlo del mapa. Siempre digo lo mismo, pero es importante recordarlo. En Israel el 20% de la población es árabe, con los mismos derechos y libertades que los judíos. ¿Cuántos judíos viven en Palestina? ¿En Gaza o en Cisjordania? Ninguno. Porque serían masacrados. Por cierto, los homosexuales son colgados de grúas. Tampoco entiendo el apoyo de las activistas LGTBI al pueblo palestino. Cualquiera de ellos que se le ocurriese pisar Gaza sería susceptible de ser colgado de un árbol. ¿Cómo se puede defender el atentado terrorista del 7 de octubre? ¿Pero esto qué es? Más de 1.200 víctimas mortales, asesinados. La inmensa mayoría, población civil, mujeres, niños, hombres, violados, quemados. Es una auténtica aberración. Una auténtica aberración que se produzcan este tipo de declaraciones y este tipo de apoyos por parte de la extrema izquierda al terrorismo islamista. Por desgracia, la izquierda española siempre en el lado equivocado de la historia. Y el Gobierno ha aprobado el anteproyecto de ley orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales. Entre los objetivos prioritarios del Ministerio de Juventud e Infancia está cerrar a cal y canto el acceso de los niños a contenidos inadecuados, especialmente pornografía, pero también abordar la adicción a las pantallas y los problemas de salud mental derivados. Félix Bolaños, el ministro de Presidencia, lo explicaba así. Los sistemas de verificación de edad serán eficaces, serán efectivos y serán obligatorios. Se prohíbe a los menores el acceso a los loot boxes o cajas botín. Se refuerzan las obligaciones de los influencers, de tal manera que deberán también llevar a cabo medidas de protección a los menores. La norma eleva de 14 a 16 años la edad para prestar el consentimiento en el tratamiento de los datos de carácter personal, algo importante, muy importante para el acceso a redes sociales. También se tipifica como delito el grooming o el engaño online a menores, es decir, falsificar tu edad, falsificar tu género, falsificar alguna de tus características para entablar contacto con un menor.
Y en el apartado internacional, Claudia Sheinbaum se ha convertido en la primera mujer presidenta en 203 años de historia de México. Arrasó en las elecciones celebradas hace una semana, sacó más del doble de votos a su principal adversaria y casi sextuplicó los recibidos por el tercer candidato. La candidata oficialista estará al frente del país durante los próximos 6 años. Corresponsal en Iberoamérica, Martín Higueras, buenos días. Buenos días. Hace ya una semana que México sabe quién será la sucesora de Andrés Manuel López Obrador. Se trata de la oficialista Claudia Sheinbaum, quien arrasó en las elecciones mexicanas, superando por más de 32 puntos a Xochitl Gálvez, que representaba una alianza de agrupaciones que ya gobernaron como el PAN, el PRI, además del PRD, una diferencia que obviamente no dejaba abierta ninguna duda. Los expertos también han destacado el 59,75% logrado por la candidata del Movimiento de Regeneración Nacional Morena, un resultado incluso mayor del 53,2% logrado por López Obrador hace 6 años. Sin embargo, Sheinbaum no es ninguna desconocida en el panorama político, ya que ha sido jefa de la Ciudad de México entre 2018 y 2023, 5 años en los que se fue formando a la sombra de López Obrador para llegar a ser su sucesora. Lo que está claro es que Morena ha ganado fuerza en todo el territorio mexicano y esto ha provocado cierto nerviosismo en los mercados y también en el futuro escenario político. Por ejemplo, durante esta pasada semana el peso mexicano se depreció un 8,19%, mientras que el mismo lunes la Bolsa Mexicana de Valores registró una importante caída de su principal indicador. Esos temores se basan en que el oficialismo y los partidos del Trabajo y Verde Ecologista de México han anunciado que con la mayoría calificada que alcanzarán en ambas cámaras del Congreso, poco más de 2/3 partes, aprobarán reformas constitucionales que incluyen un cambio legal al Poder Judicial y la eliminación de órganos autónomos. Eso les permitirá llevar a cabo modificaciones legales a la Constitución mexicana, reglamentos y normas sin necesidad de un consenso o diálogo con las demás fuerzas políticas. Sobre esto, la futura presidenta de México aseguró que no existe una ruta definida para aprobar las reformas propuestas por López Obrador y pidió abrir un diálogo para revisarlas. El entusiasmo por parte de los mexicanos por la elección de esta científica y académica egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México choca con la incertidumbre de otros muchos que dudan que pueda mantener el arrastre popular de López Obrador o si logrará volver a acercar las relaciones con otros países de Hispanoamérica que han sido constantemente ofendidos y atacados por el actual presidente. Lo que le espera ahora a Sheinbaum, que asumirá la presidencia el próximo 1 de octubre para convertirse en la primera mujer presidenta de México, son 6 años en el gobierno con una serie de problemas no resueltos por López Obrador, como el alto nivel de violencia que existe en todo el país, un índice escandaloso de feminicidios, además de una muy grave crisis migratoria, tanto de su frontera con Centroamérica como con la de Estados Unidos. Y además ayer el ejército de Israel ha logrado el rescate con vida de 4 rehenes secuestrados por los terroristas de Hamás desde el pasado 7 de octubre. La operación en el centro de la Franja de Gaza se ha saldado con la liberación de 3 hombres y una mujer que fueron secuestrados durante el Festival de Música Supernova, uno de los principales objetivos del ataque de los terroristas. Bueno, y entramos en la parte de la firma, el análisis personal de Carlos Cuesta. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenas, muy bien. ¿Qué tal vosotros? ¿Qué nos traes esta semana? Me lo puedo imaginar. Traigo un test. Es el test test. Claro, cada uno que responda. Van a ser 20 preguntas, voy a coger carrerilla porque si no, no llegamos. Podríamos hacer 200 sobre Begoña Gómez, pero yo simplemente deslizo una posibilidad de respuesta. Si a las preguntas que yo hago, la respuesta es porque es la mujer de Sánchez, a lo mejor va y resulta que estamos hablando de tráfico de influencias, ¿verdad? Bien, pues vamos allá con el test, que es bastante sencillito. Es denso, pero es sencillito. ¿Por qué le dieron la dirección de un máster en la Complutense a Begoña Gómez sin tener título universitario? Cabría la respuesta, ¿verdad? Porque es la mujer de Sánchez. ¿Por qué le dieron la dirección de una cátedra sin tener título universitario? Quizás por ser la mujer de Sánchez. ¿Por qué le hicieron el software de al menos 215.000 euros gratis Indra, bajo control público? Telefónica, bajo control del BOE, por decirlo de alguna manera. Y Google, a lo mejor por ser la mujer de Sánchez. ¿Por qué no dijo nada a la Complutense cuando se quedó con el software para su empresa? A lo mejor por ser la mujer de Sánchez. ¿Por qué patrocinó el máster la misma Correos, el mismo Correos, empresa pública, del exjefe de gabinete de Sánchez, Serrano? Por ser la mujer de Sánchez. ¿Por qué fue fichada Begoña Gómez por el Africa Center meses después de llegar Sánchez a presidente del gobierno? Quizás por ser la mujer de Sánchez. ¿Por qué fue invitada a la cena de Fitur con Aldama, Hidalgo, Félix Plasencia? Ministro chavista, venezolano, narcodictadura, etcétera, etcétera. Y Zurab Pololi-Kasvili, el de la OMT, que venía de recibir una sede gratis de su marido. ¿Por qué fue invitada? Quizás por ser la mujer de Sánchez. ¿Por qué fue invitada a la cena de la OMT del mismo Zurab Pololi-Kasvili en San Petersburgo en el septiembre previo con Aldama, Hidalgo y el propio Zurab?
Por ser la mujer de Sánchez. ¿Por qué le hizo Zuraf una ronda de ministros africanos a Begoña en San Petersburgo para que tuviera bien nutrida la agenda de contactos? Posiblemente por ser la mujer de Sánchez, ¿verdad? ¿Por qué apoyó el Guacalúa recién creado por la OMT, el mismo que acaba de recibir la sede, y Globalia, el que posteriormente recibiría un rescate multimillonario a Begoña y la apoyaron en el Africa Center? Por ser la mujer de Sánchez. ¿Por qué Guacalúa usó la sede de Barrabés, el mismo que fabricó el máster de Begoña Gómez, para poder ayudarla? Nos imaginamos la respuesta, ¿verdad? ¿Por qué cerró acuerdos con directivos marroquíes desde el Africa Center? A lo mejor le ayudó el ser la mujer de Sánchez, ¿verdad? ¿Por qué dio Sánchez una sede gratis a esa misma OMT que impulsó a Begoña por 75 años gratis enfrente del Bernabéu, más un regalo adicional de una reforma de 24,4 millones? Posiblemente porque iba a ayudar a quien era la mujer de Sánchez. ¿Por qué dieron concursos públicos por más de 17 millones de euros las administraciones socialistas al mismo Barrabés que ayudaba a Begoña? A lo mejor porque era el amigo de la mujer de Sánchez, ¿verdad? ¿Por qué recibió cartas de recomendación Barrabés tras ayudar a Begoña? Posiblemente porque estaba en contacto con la mujer de Sánchez. ¿Por qué se reunió Begoña con Hidalgo en los días que rodeaban al rescate de Globalia? ¿Por qué? ¿Por su currículum académico? Difícil, ¿verdad? Bien. ¿Por qué recibían a Begoña en embajadas y en gobiernos africanos? ¿Le abrían las puertas para negociar su colaboración? Pues posiblemente por ser la mujer de Sánchez. ¿Por qué la Fiscalía pidió parar el caso Begoña con toda la información de la que estamos hablando? Nos imaginamos la respuesta. ¿Por qué publicitó el propio Sánchez los servicios de Barrabés en actos públicos después de que ayudara a su mujer? Posiblemente porque ayudaba a la mujer de Sánchez. Y la última pregunta, ¿por qué linchan al juez y a la prensa lanzando difamaciones? Pues por ser la mujer de Sánchez. 20 preguntas con respuesta bastante sencilla que digo yo que apuntan a un tráfico de influencias. Quizás, ¿no? 20 preguntas, 20 respuestas, en fin. Si se os ocurre alguna otra respuesta, yo la acepto, ¿eh? No sé, por su inmenso currículum, porque venía de Harvard, Yale y Chicago, no sé. Por su valía como consultora y captadora de valía fondos. Que viene de valores. Valía que viene de valores. Ya te vale. Estas son 20 preguntas, pero 20 preguntas con 20 respuestas, que sigue aumentándose, porque los escándalos se siguen sucediendo, las informaciones se siguen sucediendo, y conforme se sigue avanzando en la investigación periodística y judicial, se descubren nuevas cuestiones. Esta semana que viene, que la gente esté atenta a Libertad Digital. Estaremos siempre muy, pero que muy atentos. Que hay una nueva línea colateral, pero una nueva línea entera. Interesante, interesante. Bueno, pues estos temas y mucho más, de vuelta, una pequeña pausa y entramos en la tertulia política. La trinchera de llamas. Es radio.